En Sinaloa, el embarazo no deseado es un problema fuerte. El 33% de embarazos no deseados vienen de parejas adolescentes y los abortos espontáneos registrados en el 2013 fue de un 32%. El 60% de las jóvenes embarazadas pues abandonan sus estudios. En Sinaloa tiene el quinto lugar a nivel nacional. Ese lugar ocupó en el año 2013. 8.267 embarazadas son las jóvenes que había en el año 2013. El 85% de los jóvenes tienen su primera vez sin prevención. A partir del año 2015 se convirtió en un problema más fuerte, por eso se comenzó a implementar estrategias para la prevención de embarazo en adolescentes. El GIPEA es un grupo estatal para la prevención de embarazo en adolescentes en Sinaloa. Funge como un ente central. IPEA se instaló el 30 de junio del 2016. Según estadísticas de natalidad del INEGI en el 2017 incrementaron los nacimientos. El aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo que se puede tratar mediante una cirugía para retirar el embrión. Este procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. Esta decisión para realizar el aborto es una decisión personal de la mujer. Hay una ley sobre el aborto. El artículo 330 y dice que la mujer tiene la decisión de decidir por su cuerpo y realizarse un aborto. Se pueden prevenir embarazos no deseados mediante métodos anticonceptivos. Un estimado del 54% de la población de mujeres da un total de embarazos no deseados terminando en aborto. Inducido un 34% en nacimientos planeados y un 12% en aborto espontáneo. El 59% de la adolescencia de 12 a 19 años de edad solo cursa hasta la secundaria y una cada de 5 mujeres contrae unión conyugal antes de cumplir los 18 años. Hay una propuesta de implementación, un módulo de atención promoviendo alternativas de prevención y atención desde un enfoque holístico a fin de distribuir los derechos de las niñas y las adolescentes. Se hace con fin de pues, que la juventud, las muchachas, no tengan, sepan, se estén orientándose y se enteren bien de qué ocupan o cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son las maneras, a qué edad. Y este tipo de propuestas se hacen de primaria, secundaria, para que las jóvenes y jóvenes estén más atentos a las cosas. Pues fue todo. El legislador morenista dice que actualmente en Sinaloa se tiene registro de 1.500 abortos inductivos al año. De acuerdo a la cifra proporcional por el doctor Elías Ortiz Salazar, presidente del Código Médico de Sinaloa, quienes además añade que las complicaciones derivadas del aborto inducido ocupan la cuarta causa de muerte materna. Se propone una reforma al artículo 154 del Código Penal del Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Se entiende por delito de aborto provocar la muerte del producto en la concepción después de las 12 semanas de gestación, que es como se ha estipulado en el Código Penal de la Ciudad de México, Estado de Oaxaca. Código para el Estado de Sinaloa, capítulo 6, aborto. Artículo 154. Se entiende por delito de aborto provocar la muerte del producto, la concepción de cualquier momento de embarazo. Artículo 155. Se
impondrá de 6 meses a 3 años de prisión a la madre que voluntariamente provoque su aborto o consienta en que otra lo haga abortar. Artículo 156. El que quisiera abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga en el consentimiento de ella. Cuando falte de consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años y medirá violación fiscal o moral. Se impondrá el autor de 6 a 8 años de prisión. Artículo 157. Si el aborto lo causa un médico, cirujano, enfermero, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponde conforme al artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años el ejercicio de su profesión. Artículo 158. Se aplicará sanción, fracción 1, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada. Buenos días, o buenas tardes, depende a la hora que estén viendo el video, o buenas noches. Mire, en este video mis compañeros, que es Laurelena Nungaray Rodríguez, César Lares Núñez y Ignacio Ríos, y una servidora, Dulce Margarita Torres Martínez, les estaremos hablando sobre un embarazo no deseado, ya aquí en Sinaloa, ya sea de menores de 10 a 15 años o de 15 a 19, ¿verdad? Entonces a mí me toca, mi participación es en posibles soluciones a embarazos para que no lleguemos al aborto. Entonces cada quien explica un pedazo del tema, y pues a mí me toca las posibles soluciones. Miren, a mí, yo cómo veo una posible solución. Una posible solución, para mi punto de vista, es que a nuestros padres, o a nosotros como padres, nos eduquen sexualmente también. O sea, con campañas, talleres, envolviendo a la Secretaría Pública de Salud, a las escuelas, con psicólogos, enfermeros, doctores, ginecólogos, de cómo nosotros, los padres de familia, o tutores, abuelos, que nos encargamos de los niños, cómo explicarles, cómo decirles cómo salen embarazadas, pero cómo prevenirlo. ¿Por qué? Porque acá en Sinaloa hay lugares, rancherías, ejidos, comunidades donde, yo pienso que en otras partes también, pero yo me enfoco aquí, que hay pena hablarle a nuestros hijos abiertamente, hijo o hija, si tienes sexo, pues puedes salir embarazada. Al salir embarazada, te truncas tu estudio, truncas tu adolescencia, truncas casi todo. Y pues si llegas acá al aborto, imagínese que lo que no queremos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llegas al aborto y imagínese la niña de 10, 11 años, 12, 15, sale embarazada por violación. Que eso se da, que las niñas de 10 a 15 años, 8 de cada 10 es abusada y queda embarazada por violación. De 15 a 19 años son 7 de 10, pero ahí ya hay una intención, y con las más menores no, sino es más por abuso. Hay encuestas que casi te están diciendo. O sea, pues yo me puse a leer encuestas y todo. Imagínese cuando ya tienes una actividad sexual y tú descubres eso de tu hija, tu sobrina, la hija de tu amiga. ¿Okay? Hay que aconsejarle, vamos al ginecólogo, que te vean, y cómo puedes, para no quedes embarazada.
¿verdad? Porque tienes una vida de actividad sexual temprana. Pero cuando son menores y son abusadas, ¿qué pasa? Entonces, imagínense, ahorita con la pandemia, ¿qué pasa? Ahorita con la pandemia tenemos que ir a buscar el sustento de nuestra casa. No hay escuelas. Dejamos a nuestros hijos en la casa, con la vecina, con la abuela. Están tan indefensas nuestras hijas y nuestros hijos a ser abusadas sexualmente. Obvio, embarazarse. Esas niñas se truncan su vida. Y del colmo, después de la violación, una de tantas, salen embarazadas. Se les empieza a notar el embarazo. El padre dice, ¿qué pasó? La tachan, le dicen hasta lo que se va a morir. Esa niña, aparte del dolor, aparte de la violación, está siendo afectada verbalmente por sus padres o físicamente. ¿Por qué? Porque las niñas son amordazadas, le están diciendo, si tú dices que te violé, pues te mato a ti o te mato a tu familia. Las tienen amenazadas. Entonces, imagínense esas niñas, aparte de sufrir la violación, quedan embarazadas y el ataque de sus padres. Porque sus padres no tuvieron cómo darle las confianzas a sus hijas o hijos, de hablarles sexualmente y decirle, hijo, hija, si alguien te toca, si alguien te llega a hacer algo, dímelo abiertamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa niña con temor y todo, busca, si no lo saben sus padres todavía, que busca por internet, busca de cualquier manera con la amiguita, cómo abortar. Aborta en su casa escondida de sus padres, sufre una hemorragia o una infección, fallece esa niña. Y los padres no saben por qué, o no saben por qué pasó eso, ¿verdad? Pero pasó. Entonces la intención de nosotros es cómo prevenir eso. Entonces yo pienso que si en las escuelas, así como en sexto, les enseñan lo que es el aparato sexual el de hombre y mujer, hasta con un huevito los están educando a darle responsabilidades. Llegan a secundaria y ¿qué? Le dan un kit de un niño que aporta el DIF. El DIF aporta un kit, aporta varios kits, ¿no? Pero hay niños que son seleccionados y les toca el niño con su pañal, sus sensores, su bibi. Entonces, ahí a mí se me hace, mi triste opinión, es que ahí les están diciendo cómo agarrar una responsabilidad de ser padres cuando seas padre. No les están diciendo cómo prevenir el embarazo no deseado. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una campaña, talleres, donde se meta lo que son los psicólogos, doctores, así como los niños, tienen que pasar las materias en su escuela, ¿por qué no haber una que acompañe a nuestros hijos hablándoles educativamente de la sexualidad? ¿Verdad? Porque aquí en nuestros pueblos hay que yo no sé hablar con mis hijos, no sé cómo tocar ese tema, no sé cómo explicarle si llega a ser abusada sexualmente, que me tenga la confianza, o que no tenga relaciones sexuales con su novio, si están chiquitas, o si ya tiene una vida de sexualidad temprana, cómo prevenir, ¿verdad? Entonces, tenemos miedo de hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad. Pero si a nosotros en nuestra escuela se abriera esa oportunidad y dijeran, ¿sabe qué? Para que el niño curse, también tiene que ser acompañado del padre, madre o tutor de ese adolescente. En esas reuniones que haya folletos, información,
con ginecólogos, psicólogos, enfermeras, todo mostrándoles lo que hay, ¿verdad? Lo que puede haber para prevenir un embarazo no deseado. Entonces, si nosotros le explicamos a los padres cómo poder perder el miedo y hablar con nuestros adolescentes o nuestros niños sobre cómo prevenir un embarazo para no llegar, un embarazo no deseado, para no llegar a un aborto, entonces ahí se va acabando, va disminuyendo poco a poco todo eso. Porque ahorita en la pandemia yo salgo a trabajar, dejo a mis hijos con la vecina en la casa o en la calle o con el abuelo, pero ahí es violado abusadamente y el niño es un caos, la niña. Salió embarazada y le fue peor. Entonces, pero si a nosotros nos dicen, nos educan correctamente, nosotros vamos a perder el miedo. Vamos a perder ese miedo y vamos a poder hablar con nuestros hijos. Y nosotros le vamos a dar la confianza a ellos de que si tú eres tocado o alguien abusó de ti sexualmente, tienes toda la confianza en decírmelo a mí como padre de familia o como abuela. Yo te voy a creer y vamos a tomar medidas. Vamos a tomar medidas para que eso se detenga y no vuelva a pasar, ¿verdad? Y ojalá, pues, así, si ustedes nos asesoran, o sea, que hubiera esos talleres o esas campañas educativas donde nos expliquen cómo perder ese miedo a hablar el tema de la sexualidad con nuestros hijos o nietas, entonces ahí hubiera menos embarazos, menos abortos, porque no es nada más el embarazo no deseado, es el no llegar al aborto, atacar con tantas vidas inocentes que vienen en camino y no llegar a muertes. ¿Por qué? Porque si ya eres adolescente y te embarazas, con consentimiento o no, con intención o no, ¿qué pasa? Llegas a tener a tu hijo a los 8 o 7 meses, te dicen, vas a sufrir de preeclampsia. Le decimos los estudios preeclampsia. Llegas al parto. ¿Qué te dicen? Escoge mamá, el niño o fallecen los dos. Porque yo soy un testimonio de que yo fui madre a los 16 años y en los dos nos dieron a escoger. Y más al padre de mis hijos, sea el niño o sea la esposa o se van los dos. Pero no hay mucha posibilidad de salvar a los dos. Bendito Dios, en los dos embarazos, lamentablemente me pegó preeclampsia porque era muy joven, pero igual fue un embarazo con intención. Yo a mis 18 años, yo había tenido para los 18 años, yo ya tenía mis 2 hijos. Yo ya los tenía y aquí estamos, bendito Dios, todos. Pero sí fue con intención, ¿verdad? Pero no me educaron. Nadie me habló. En mi casa nadie hablaba de sexualidad. Nadie me dijo, hija, esto. Nadie. Entonces, ¿cómo prevenir el embarazo? No. Pero pues ahorita estoy bien. Pero sí me gustaría que no nada más hubiera esa pequeña solución, esos pequeños talleres, esas campañas, que fuese año tras año y que se fuera expandiendo a más comunidades, a más regiones, para poder prevenir ese aborto, ese embarazo no deseado. ¿Para qué? Para que se acaben toda esa tanta mortalidad, todas esas niñas afectadas. Y sí, que nos educaran a nosotros como padres de cómo perder el miedo y educar correctamente a nuestros hijos. Esa es mi posible solución, que hubiera una campaña con sus talleres, con todas las personas que sean allegadas, ginecólogos, doctores, psicólogos, enfermeras, y nos mostraran y nos educaran a nosotros primeros como padre, cómo perder el miedo y cómo hablarles a nuestros hijos para que no lleguen a un embarazo no deseado y mucho menos a un aborto. Lo mío es todo por hoy. También había buscado más soluciones, pero me voy a enfocar en ese de los talleres, que es la campaña educativa sexualmente. Y pues muchísimas gracias. Tengan un excelente día. Hasta pronto.